Muy buenas tardes, estudiantes. El contenido de hoy es conocer y comprender las fracciones. Primero debemos recordar los números naturales. 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Tener en cuenta que cada número indica una unidad. Por ejemplo, 1, un corazón. 2, dos corazones. Y 3, tres corazones y así sucesivamente. Tenemos que recordar que los números naturales nos sirven para realizar algunos ejercicios como suma, resta, multiplicación y división. Ahora necesitamos de los números fraccionarios para resolver esto. Tenemos una barra de chicle, dos barras de chicle y tenemos este trozo. Y necesitamos saber qué número tiene ese trozo. Entonces nos preguntamos, ¿qué son las fracciones? Las fracciones son dividir una unidad en partes iguales. Por ejemplo, esta unidad dividirla en partes iguales. Ahora, debemos tener en cuenta que las fracciones tienen dos términos muy importantes. 2 cuartos es una fracción y el número 2 representa el numerador y el número 4 el denominador. El denominador es la cantidad que se divide una unidad en partes iguales y el numerador la cantidad que vamos a tomar de eso. Entonces, acá tenemos gráficamente representado el denominador, una barra de chicle dividida en 4 partes iguales. Y de esas 4 partes vamos a tomar 2. Entonces, tomamos 1 y 2. Y acá está representado 2 cuartos. Vamos a hacer algunos ejemplos. 2 cuartos. Entonces dijimos que de 4 tomábamos 2. 3 quintos, la barra de chicle dividida en 5 partes iguales. Y de esas 5 vamos a tomar 3 partes. 4 sextos, la barra de chicle dividida en 6 partes iguales. Y de esas 6 vamos a tomar 4. 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, tenemos esta unidad y la vamos a dividir en 2 partes iguales. Tenemos 2 partes iguales. Si yo tomara esta parte, tendría un medio de la unidad completa. Otro ejemplo, tenemos esta unidad y la vamos a dividir en 4 partes iguales. Una unidad dividida en 4 partes iguales. Si yo tomara esta unidad, tendría un cuarto. Una unidad de 4 unidades. Entonces, volviendo al ejercicio anterior, tenemos 3 barras divididas en 4 partes iguales. Entonces necesitamos saber cuánto equivale esa barra. Si esta barra yo la divido en 2, tengo exactamente lo que tengo aquí. Entonces vamos a pintar las barras. Teníamos una barra completa, otra barra completa, y este trozo que equivale a 2 partes. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 partes que tomamos de 4. A continuación, el profesor Julio les va a indicar el tipo de fracción propia. La primera fracción que vamos a explicar es la fracción propia. Las fracciones propias son todas aquellas en las cuales el numerador es menor que el denominador, como indica en el ejemplo. Y las fracciones propias siempre son menores que 1. Vamos a poner un ejemplo de que compramos una barra de chocolate y de esta barra de chocolate solamente nos vamos a comer 3, que es el numerador, o sea, las partes que vamos a tomar. De un total de 5 barras que tiene el chocolate, que es el denominador. Entonces, esta barra que tenía 5 partes iguales, yo solamente me voy a comer 3, que es el numerador, que siempre es menor que el total
de la unidad, que es el denominador. Otro ejemplo también puede ser al momento de tener una naranja y la vamos a partir en 6 gajos iguales. Pero de estos 6 gajos, yo solamente me voy a comer 2 de estos gajos. Entonces tenemos 2 sextos, o sea que tomo 2 gajos de un total de 6, que es la unidad. A continuación, la profesora Belén va a explicar otra fracción. Bueno, continuando con la clase, el segundo tipo de fracción es la fracción impropia. Una característica de ella es que el numerador siempre va a ser mayor que el denominador. Entonces, tenemos 7 tercios, lo vamos a graficar. Tenemos una barra dividida en 3, de la cual tenemos que tomar 7 partes. Tomamos las 3 partes, pero nos faltan para llegar a lo que debemos tomar. Entonces, tenemos otra barra. Tenemos 6 partes, pero son 7 tercios. Entonces, otra barra y tomamos lo que nos falta. Acá tenemos graficado 7 tercios. Otro ejemplo, tenemos 2 pizzas divididas en 4 cada una, que es el denominador. La unidad dividida en 4 partes iguales. Y de esto tenemos que tomar 5 partes. Entonces, tomamos 1, 2, 3 y 4. Y de otra unidad debemos tomar la que nos falta. 5. Tenemos 5 cuartos. A continuación, el profesor Julio nos va a explicar la fracción mixta. Y también tenemos la fracción mixta. La fracción mixta es aquella fracción que está compuesta por un número entero, que en este caso es el 1, y una fracción, un medio. Si esto lo vamos a graficar en un ejemplo, tenemos aquí 2 barras de chocolate, de las cuales vamos a tomar una parte entera, que es esta, y un medio, o sea, la mitad de esta otra parte. Y aquí tenemos graficado un entero, un medio. Otro ejemplo también lo vamos a hacer con tartaletas de frambuesa. Estas tartaletas de frambuesas vamos a representarlas de la siguiente manera. 3 enteros, 2 tercios. Entonces, tenemos que estas tartaletas de frambuesa van a estar divididas en 3 partes iguales. Entonces vamos a tomar 3 de ellas, 3 partes enteras, que sería esta, 1, 2 partes enteras y finalmente 3 partes enteras, pero también debemos poner la parte de la fracción, que son 2 tercios, o sea, de esta parte entera que está partida en 3 partes iguales, vamos a tomar solo 2. Y ahí tenemos 3 enteros, 2 tercios. También las fracciones las podemos pasar a fracción impropia, de la siguiente manera. El número 3, que es el denominador, lo vamos a multiplicar por este otro 3 que corresponde al número entero. Y a ello le vamos a sumar el 2, que es el numerador. Entonces tenemos que 3 por 9 es igual, 3 por 3 es igual a 9 más 2. Y esto nos da 11. Entonces ponemos el 11 y también vamos a mantener el denominador. Entonces tenemos tomada 11 partes de tartaletas divididas en 3. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 partes tomadas de tartaletas divididas en 3. Muchas gracias y espero que les haya gustado nuestro video.